Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos hoy día 3 de noviembre celebrando la solemnidad de San Martín de Porres. El primero celebrábamos la solemnidad de todos los santos. Y conviene volver sobre la santidad. La santidad es la obra que Dios en Cristo Jesús quiere realizar en todas las criaturas humanas. Mientras que nosotros no descubramos que lo único importante en la vida presente es no impedir, sino acoger la obra que Dios quiere hacer en nosotros, porque Él viene a servirnos, a trabajar para nosotros y en nosotros, y ese trabajo es la santidad. No es obra humana, es obra de Dios, y el Señor quiere realizarla en todos los seres humanos, pero no lo puede hacer, no lo quiere hacer sin nuestro consentimiento, sin nuestra colaboración, sin nuestro asentimiento, aceptación. Pero la mayoría de las personas vivimos distraídos y dispersos, y entonces vamos al mundo y queremos y creemos que hay otras cosas más importantes que la obra que Dios hace, que lo que hacemos las criaturas humanas por otras personas o por nosotros mismos es más importante que lo que Dios hace en nosotros para nosotros. Y esa obra es la santidad. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que el Señor nos quiere santificar, que el Señor ha empezado el día de nuestro bautismo a santificarnos, y que nosotros, diríamos, le hacemos la huelga de brazos caídos al Señor y no queremos que Él nos santifique. Esa es la tragedia del ser humano, bloquear la acción de Dios en nosotros. Y Él es todopoderoso y Él lo puede hacer. No hay nadie que sea, diríamos, tan pecador que el Señor no pueda santificar. Pero hay algo que el Señor necesita para que esa obra no se detenga. Y esa es decirle al Señor: hágase. Eso es lo que nos enseña nuestra Madre Santísima, la Reina de los Santos, y eso es lo que todos los santos que la Iglesia, o mejor que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos pone como ejemplo de evangelio vivido,
nos enseñan. Dios se da a conocer, a eso se le llama la revelación. La revelación tiene una sola fuente, Dios. Y esa revelación viene a través de dos caudales, como dos ríos, dos brazos, de una sola fuente que es Dios. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y la Sagrada Tradición se enriquece con el ejemplo vivido y esos son los santos. Entonces nosotros queremos entender mejor el Evangelio, vamos a la vida de los santos y nos van a enseñar el Evangelio. Eso ocurre con todos los santos y nosotros en el Perú hemos recibido la gracia de tener el don de la obra hecha en San Martín de Porres. San Martín de Porres murió en 1639. Ubiquémonos en el tiempo. Fue contemporáneo con Santa Rosa de Lima, murió un poco antes que él. Fue contemporáneo con San Juan Macías. Nosotros este mes de octubre que acabamos de terminar hace pocos días, lo hemos dedicado al mes morado, al Señor de los Milagros. La imagen del Señor de los Milagros se hace conocida a raíz de un terremoto que ocurre en 1655, es decir, 14 años después de la muerte de San Martín de Porres, pintado por un esclavo de Angola en el muro que se conserva hasta el presente en el Templo de las Nazarenas, a pocas cuadras, 2 cuadras de donde vivía San Martín de Porres, 3 cuadras de donde vivía Santa Rosa de Lima, y es prácticamente imposible pensar que esos esclavos de esa cofradía de Pachacamilla no supieran, no conocieran a San Martín de Porres. Y no sabemos exactamente cuándo se puntó el muro. Algunos dicen que fue alrededor de 1651, es decir, 12 años después de la muerte de San Martín de Porres, pero no hay certeza de eso. Pero les comento esto para que nos demos cuenta que la vida de estos santos tienen impacto en todos sus contemporáneos y más allá de sus contemporáneos. Tan así que nosotros ahora seguimos celebrando en la iglesia a San Martín de Porres, pero no solo ya en Lima, sino en el Perú entero, y no solo en el Perú, sino es memoria en la Iglesia Universal. Y devoción a San Martín de Porres también está por todas partes. Y entonces, muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar, a meditar en la vida de estos santos. Y cuando hay un santo en un país, ese santo, esa santa, nosotros tenemos a San Martín de Porres y a Santa Rosa de Lima, ambos nacidos en este territorio, eso es algo muy grande. Pero bueno, volvamos sobre San Martín de Porres. San Martín de Porres es obra de Dios. Para que nosotros le podamos decir sí al Señor, como nuestra Madre Santísima, como los santos y San Martín de Porres, el Señor nos da un don que se llama fe. Sin el don de la fe yo no le puedo decir sí al Señor. Alguien me puede explicar que es muy importante, muy bonito, pero no lo hago.
porque se necesita una fuerza interior, divina, y eso es la fe. La fe es un don sobrenatural que impacta en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad para que podamos, como nuestra Madre Santísima, como todos los santos, como San Martín de Porres, decirle al Señor, sí, hágase. Y todos nosotros en el bautismo y todos los bautizados hemos recibido la fe, pero a veces no la cuidamos. A veces no nos preocupamos de crecer en la fe. Y peor aún, a veces no sabemos para qué es la fe. Y la fe es para que Dios nos santifique. Es la autorización donde nosotros le decimos al Señor, hágase cuando tengo fe. Pero a veces mi fe se puede adulterar, mi fe se puede confundir, mi fe se puede entender de maneras múltiples y no sé finalmente qué es la fe. La fe no es solamente explicar la doctrina y entender la doctrina. La fe no es solamente, entre comillas, cumplir ciertas prácticas. La fe es la autorización al Señor. Y yo doy esa autorización cuando descubro que el amor que Dios tiene por mí, en primera persona, y por toda la humanidad, y por mi familia, y por mi país, y por la iglesia, es tan grande que ¿cómo lo voy a rechazar? ¿Cómo voy a rechazar algo tan inmenso, tan bello, tan divino? Y entonces cuando descubro el amor de Dios, gusto un poquito, quiero más. Y la fe es creer en el amor de Dios. Es creer que Dios nos ama primero. Es creer que el Todopoderoso, para quien nada es imposible, hace las cosas nuevas por amor. Que el amor vence la muerte. Que el amor es la fuerza más poderosa del mundo entero, de la creación entera. Más aún, nos dice San Juan, Dios es amor. Y ese amor yo lo tengo que recibir. Y cuando lo recibo, quiero recibirlo más. Pero inmediatamente uno se dispersa, tiene muchas cosas, se complica. Y justamente esa complicación es lo opuesto a la sencillez de la que nos habla el Evangelio. El Evangelio, este pasaje del capítulo 11, se produce luego de que el Señor ha enviado a sus apóstoles de dos en dos en el capítulo 10 de San Mateo, que es el capítulo misionero. Y el Señor también a nosotros nos envía. Y entonces cuando estos apóstoles vienen contentos. Vienen contentos porque han expulsado demonios, porque han hecho milagros. Es decir, se dejan impresionar por las cosas externas. Y el Señor les va a decir, alégrense más bien porque sus nombres están inscritos en el reino de los cielos. Ellos no entienden eso. Y luego de eso el Señor dice, se llena del Espíritu Santo. Después de hablar con ellos, el Señor empieza a hacer oración en presencia de ellos. Y lo primero que hace el Señor es agradecer. Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y lo sencillo es lo que tiene claro que es lo elemental, que es lo fundamental, que es lo esencial. Y lo esencial es eso. Tenemos la llave que hemos recibido como don de la fe para que ingrese el amor de Dios, el Espíritu Santo que nos va a santificar. Y nosotros decimos, no, me faltan otras cosas, quiero otras cosas. Esta persona que me molesta, yo quiero que estas personas hagan y me obedezcan a mí.
Yo quiero que las cosas sean como yo me imagino y no dejo entrar a Dios. Eso es lo complicado. El que se complica con el mundo, con las cosas pasajeras, quiere muchas cosas a la vez, está desordenado, alborotado. Los santos tienen claro qué es lo primero, qué es sencillo y lo hacen. Nosotros hoy somos invitados en el testimonio de San Martín de Porres a hacer lo mismo. Pero alguien dirá, eso no es para mí, es muy difícil, no, yo no soy tan bueno, soy muy pecador, muy imperfecto, mi familia es terrible. Vamos entonces a la historia de San Martín de Porres. Mulato, hijo ilegítimo, despreciado, no tuvo estudios, pobre, ni siquiera los sacerdotes del convento inicialmente lo recibieron como religioso, lo recibieron como donado. Y San Martín de Porres, que se pudo haber llenado de resentimiento, se pudo haber llenado de rencor contra su padre, contra la sociedad, contra esos religiosos. Lo mandaron a hacer las tareas que nadie quería hacer, a barrer, a cuidar, a abrir la puerta, como muchas personas que uno ve, pero que a veces andan resentidas o andan buscando la aprobación de los poderosos de este mundo y no ven a Dios. Entonces, esas personas son motivo de intrigas, de quedar, hacer desórdenes para, entre comillas, quedar bien ante los poderosos. A Martín eso no le interesaba. El amor de Dios hizo que Martín tuviera el objetivo y las cosas claras. Y entonces, Martín tiene muchas cosas que lo distinguen. Tal vez es uno de los santos con más dones, comparable al más santo de los admirados que la gente quiere ir, a ver, vamos a peregrinar, dame una estampita de este santo, lo tenemos acá cerca, pero probablemente nunca hemos ido a peregrinar a su casa, a su santuario, donde él vivió, a recorrer sus caminos. Es más, se dice que caminó por estas zonas, porque estas zonas eran haciendas, terrenos de cultivo, y él venía hasta estas zonas, hasta Limatambo. Seguramente pasó por acá también. Pero bueno, Martín tuvo las cosas claras. Se le representa con la escoba y reuniendo a perro, pericote y gato. ¿Qué figura de tres animales que diríamos, no son amigos, diríamos así? Nosotros entre los seres humanos complicados, no sencillos, ni siquiera entre dos podemos ponernos de acuerdo, ni siquiera entre dos que decimos que tenemos fe. ¿Cuál fue la receta de San Martín de Porres? El Señor. El amor de Dios que corría a través de él. Él era un canal, como una acequia, como nos dice ese otro pasaje de Isaías, que será como un árbol plantado al borde de la acequia que da frutos en su sazón. Ese flujo de agua, ese es el amor que Dios nos da, no nos lo mezquina. El problema no está en que el Señor no nos quiere dar, el problema no está en que del lado de Dios, del lado de la fuente, el problema está del lado de nosotros, del lado del cántaro, diríamos, que tiene una mirada muy estrecha o que está agujereado y se llena y se derrama. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. Y San Martín de Porres es un ejemplo.
Cuando muere San Martín de Porres, toda la ciudad queda conmocionada. El virrey se arrodilla ante la cama de Martín, todas las autoridades, y Martín nunca llegó a tener ningún cargo en ese convento. Con la justa lo hicieron religioso, no fue sacerdote. ¿Y cómo se santificó? Barriendo, dando limosna, curando a los enfermos, comunicando el amor de Dios. Nosotros también estamos llamados a lo mismo, cada quien según sus circunstancias. Entonces es un buen día para que nos preguntemos, ¿cómo, Señor, yo estoy impidiendo que tú realices esa obra en mí? ¿Qué impide que yo pueda recibir y conservar ese amor y comunicarlo a los demás? ¿Qué me hace complicado? ¿Qué me dispersa? ¿Qué me distrae? ¿En dónde me ando fijando? ¿Dónde vuela mi imaginación? ¿Dónde están mis temores? ¿Dónde están mis dudas? ¿Por qué mi fe se ha debilitado? Y pedirle al Señor, aumenta mi fe, aumenta mi esperanza, dame una caridad ardiente. Y entonces entenderemos estos pasajes que hemos escuchado de Isaías y de San Pablo en la primera lectura. El Señor no quiere que hagamos, entre comillas, grandes cosas. Él quiere que seamos canales de su amor. Y cuando nosotros amamos, no vamos a ser injustos. Cuando nosotros amamos, nosotros no vamos a estar llevando cuentas, como dice San Pablo, porque el carisma mayor es el amor. Eso se llama caridad. El amor que recibimos de Dios, lo recibimos nosotros y lo dispensamos a los demás. Y cuanto más doy, más me da el Señor. No es que se me agota. Y entonces la caridad de San Martín no se agotó. Cuando el Papa San Juan XXIII lo canonizó, lo llamó, como ya se le conocía de antes, Martín de la Caridad, porque todo el mundo se daba cuenta. Y resulta que un hombre pobre, donado, mulato, hacía caridad inmensa por mucha gente. Y el Señor se lo dispensaba a través de distintos medios. Entonces se le entregaba, recibía más. Pero él no estaba sacando cuentas. A ver, ya di mucho, mejor doy poco, ya se me va a acabar. Como esa otra viuda de Elías en Sarepta. Ya no tiene nada más que para comer su última comida, ella y su hijo, y después morirán. Y Elías le dice, prepárame primero para mí. Y esa alcuza de aceite, que es la caridad, y esa harina no se agotó. Eso es figura del amor de Dios. No se agota, es infinito. Quiere correr a través de nosotros. Si corriera a través de nosotros, los matrimonios y las familias se harían comunión de amor. Si corrieran a través de nosotros, la iglesia sería unidad y comunión de amor. Si corrieran a través de nosotros, nuestro país no estaría como está. Si solo San Martín y Santa Rosa y Santo Toribio y San Juan Macías y San Francisco Solano, 5 tuvieron tal impacto, imaginémonos si los que estamos acá, hoy les decimos al Señor, Señor, ya entendí, Señor, quiero, ayúdame porque sé que no puedo. ¿Ustedes creen que el Señor no lo va a hacer? ¿Que Él no lo quiere hacer? Si Él es el que suscita que nosotros deseemos eso. Y eso nos hará felices. Ese es el sentido de nuestra vida. Pero uno viene acá con todas sus ideas de que no, que yo quiero esta cosa, esta otra cosa. Complicados.
Dejemos todo eso. El Señor sabe todo lo que necesitamos mejor que nosotros. Y entreguémonos y pongámonos en sus manos para que Él nos transforme y Él nos haga santos e irreprochables por el amor, por el Espíritu Santo, por su gracia. Que así sea.